Perfecto. Vale. Bueno, perdonad porque hemos tenido algunos problemas para empezar la clase, pero ya... Da la X, la X. Vale. Una línea como la curva de todo. Sí. Es, dale. Hay que enseñar esto. Vale. Un segundín. Vale, Vale, perfecto, bien. Ya estamos, ya podemos empezar la clase. Perdona porque hemos tenido algunos problemas informáticos y lo siento porque estaba aquí desde hace, pues bueno, desde las 9:30. Pero sí, las cosas que pasan. El caso es que ya empezamos la clase y ya estamos preparados. También os quería pedir disculpas porque no sé si os habéis metido en el foro, si no lo habéis hecho deberíais hacerlo, pero veréis que he puesto una serie de rapaz de la cuarta edición del manual de microbiología porque tiene algunos errores, así que tenedlo en cuenta cuando empecéis a estudiar esta asignatura. ¿Hay que coger apuntes? Pues vosotros veréis, pero en general no hace falta porque todo lo que voy a contar está en el manual, con lo cual no es necesario. Podéis tener el manual delante y con eso es suficiente. Bien, antes de nada os quería comentar un poco, ya sabéis, esta primera página que tenéis al principio de cada manual. Como veis, las preguntas de microbiología, pues había bajado el número de preguntas en examen, tampoco han bajado demasiado, se han mantenido bastante estables y sigue siendo el tema más preguntado en la bacteriología sistemática, ¿vale? El día de hoy vamos a ver los dos temas de bacteriología sistemática y bacteriología general, y el próximo día vamos a ver los temas de virus y de parasitología, ¿vale? El de antimicrobianos es un tema bastante sencillo, que lo único que hace falta... ¿Me escucháis mejor ahora? Vale, bien. Los que tenéis el manual de la tercera edición podéis utilizar el manual de la tercera edición, porque respecto al de la cuarta edición ha cambiado poca cosa, ha cambiado lo que se ha metido de las reseñas de las preguntas del año pasado que estudiaron, como la de Wintermerita, y ha cambiado nada, algunas fotos y poco más. Gracias. ¿Vale? Entonces a ver si ya nos centramos después de estos nervios y empezamos la clase. Igual, pero está bien, claro, bien. Lo que os decía, ¿vale? Hoy vamos a ver bacteriología general y bacteriología sistemática, porque son los temas más preguntados. Segundo. Y el próximo día vamos a ver los temas de virus y de parasitología. Y virus es el segundo tema, empezando por la cola, es de los temas menos preguntados, pero es un tema que a muchos os va a parecer un poco complejo, un poco extenso, y tampoco quiero que os perdáis ahí en ese mare magnum de datos. Entonces, el tema de virus lo veremos para que vayáis muy al grano y sepáis qué es lo que tenéis que estudiar. El tema de parasitología este sí, porque es un tema bastante preguntado. Y el tema de antimicrobianos es un tema sencillo, es todo solamente leer, tampoco tiene grandes explicaciones, es al final del manual, pero es de los temas importantes. Y en cualquier caso, hoy, en la idea que vamos a ver la bacteriología, iremos comentando alguna cosilla de el tema de antimicrobianos. El tema de micología, a pesar de estar todavía colocado el último, como veis, los últimos años han preguntado cada vez más, y de hecho el año pasado preguntaron 3 preguntas de antifúngicos y de micología en general, ¿vale? Así que no lo minusvaloréis, porque sí que es un tema importante. Bien. Bien. Y Maricami que pregunta que es justo lo que ha cambiado, ¿vale? Del tema, o sea, del manual, en la cuarta edición hay algunas erratas, pues por temas de edición que sinceramente no sé cómo han aparecido. He puesto una serie de erratas en el foro, si no os habéis metido deberíais meteros, y de hecho deberíais meteros de forma regular, y he puesto una serie de erratas en la que aparecen los gazapos gordos que pueden hacer que no entendáis alguna parte del manual, ¿vale? Normalmente es porque se han comido alguna frase, han mezclado varias frases, alguna cosa así, han cambiado algún... Son cosas que, bueno, están en la serie de erratas. No he puesto todos los errores, veréis que hay algún número por ahí, hay cambios de mayúsculas y minúsculas, hay algún pie de tabla que está cambiado.
En fin, si veis alguna cosa que no os parece lógico o que os causa confusión, lo ponéis en ese hilo del foro y ya está. Los que tengáis el manual de la tercera edición, esos errores no están. Lo único que no tenéis es pues las reseñas CIR del año pasado, algunas fotografías más y poco más, la verdad, ¿vale? Poco más. Está en microbiología. Vale, ya empezamos con bacteriología general. Bacteriología general está en microbiología, ¿vale? Si os metéis en el foro en microbiología, veréis de ratas. Cuarta edición del manual. Ahí está. Bacteriología general. Empezamos ya y empezamos por... Bacteriología general es un tema así como áspero. No os gusta y a mí tampoco, pero hay que darlo, ¿vale? Porque es la base y es lo que necesitáis para poder empezar a manejar la microbiología. La bacteriología, veremos que es el estudio de las bacterias, seguro que os suena de la carrera como mínimo, el tema de las tinciones, tinción de Gram positivo, Gram negativo, porque casi toda la bacteriología viene dividida en función de esta tinción, entre Gram positivos y Gram negativos, ¿vale? Tenéis que saber también que las bacterias son microorganismos procariotas y por eso, como veis en esta tabla, en el que aparecen elementos constantes y elementos facultativos, entre los elementos constantes, que son aquellos imprescindibles para que la bacteria pueda sobrevivir, no tenemos una membrana nuclear, porque las bacterias, como procariotas, no tienen un núcleo bien definido, sino que lo tienen ahí un poco más concentrado en una parte del citoplasma, pero no está bien delimitado, ¿vale? También lo sabéis. Y entre los elementos facultativos son aquellos que no todas las bacterias tienen, porque no son imprescindibles para sobrevivir. Bien, y ya para que empecéis un poco vosotros también a poneros en modo on, tenemos la primera pregunta. La tinción de Gram se basa en, y esta fue una pregunta que cayó en el examen CIR 2016. Opción 1, la presencia de ácidos glicólicos en la pared celular. Opción 2, la presencia de cápsula. Opción 3, la diferente composición de la pared celular de bacterias gram positivas y negativas. Y opción 4, la presencia de esporas en algunas bacterias. Todo el mundo contesta bien. Y como tampoco es una pregunta muy fácil, tampoco nos vamos a detener mucho de ella, pero pues bueno, sí que te podéis ver que las esporas son elementos facultativos, la cápsula son elementos facultativos y una tinción que tiene que sonar de la carga, que es la base que divide a la bacteriología, porque nos empieza a dividir entre gram positivos y gram negativos y ahí ya empieza toda la bacteriología, pues no se puede basar en elementos facultativos, se tiene que basar en un elemento constante que tengan prácticamente todas las bacterias. Los ácidos glicólicos, si no suenan todavía, os tendrán que sonar al menos después de esta clase, porque los ácidos glicólicos están presentes en la pared de algunas bacterias, los hay de cadena corta, los hay de cadena larga, y aquellas bacterias que tienen cadenas largas de ácidos glicólicos, como las micobacterias, van a dar positiva la tinción de Zell-Nielsen y de auramina-rhodamina. ¿Vale? Que son tinciones que se utilizan para identificar habitualmente micobacterias. También podremos identificar bacterias que tengan ácidos glicólicos de cadena larga, como las nocardias. Bien, por tanto, la opción correcta es la opción 3. Pregunta muy fácil. La tinción de Gram la tenéis que conocer, la habéis hecho todos en las prácticas. Es una tinción diferencial, porque nos diferencia entre gram positivos y gram negativos, que se basa en el diferente grosor del peptidoglicano que tienen estas bacterias. Las gram positivas tienen un peptidoglicano mucho más grueso, en el que además también hay presentes ácidos teicoicos y lipoteicoicos, mientras que las gram negativas tienen un peptidoglicano mucho más finito y no hay ni ácidos teicoicos ni lipoteicoicos. Esta tinción consta de 4 fases. Una primera fase en la que se utiliza un primer colorante, que es el cristal violeta o genciana, ¿cómo lo llaman? Violeta de genciana, el cristal violeta o violeta de genciana, ¿vale? Es un colorante azul oscuro que va a teñir todas las bacterias. Después de este primer paso, todas las bacterias se verán azules, pero solamente aquellas que tengan ácidos teicoicos y lipoteicoicos, un peptidoglicano grueso, van a ser capaces de retener el colorante en la segunda fase, que es la fase de decoloración. Las bacterias gram negativas tienen un peptidoglicano muy finito y con la decoloración de ácido alcohol, de alcohol acetona, se me ha ido la pinza, con la decoloración de alcohol acetona van a perder el colorante, ¿vale? Por tanto, después de la decoloración tendremos
Los gram positivos todavía azules y los gram negativos no estarán teñidos. Y en la última fase, que es la fase del colorante de contraste con safranina, se van a teñir los que no están ya teñidos de rosa, ¿vale? Por tanto, los gram negativos se verán como rosas y los gram positivos se verán azules. Me falta una segunda fase que es la del mordiente. Que es la del mordiente. Esperad un segundo que ya no. Pero es que como hemos tenido estos días, se me empieza a el día. Vale, creo que sí. Vale, ya no estoy cosas. La del mordiente, ¿vale? El mordiente lo que hace es fijar este primer colorante, la cristal violeta, ¿vale? Cristal violeta, el mordiente fija el primer colorante, pero solamente aquellos que tienen ácidos cicloicos y lipoticoicos de la pared gruesa van a retener el colorante después de la fase de decoloración con alcohol acetona. Y por eso solamente los que ya están decolorados se van a teñir con safranina. Bien. Sí, eso. Gracias, Marta. Eso es lo que he hecho en el control. Vale. El peptidoglicano, que es la base que diferencia en esta tinción entre gram positivos y gram negativos. ¿Qué es el peptidoglicano? Pues es una estructura que tiene un componente peptídico y un componente glucídico. ¿Qué hay? Toma. Sí, vale. Y un componente glucídico, ¿vale? ¿Qué es el peptidoglicano? Pues es una estructura polimérica que va a rodear las células bacterianas, que va a rodear a las bacterias, ¿vale? Es una estructura polimérica, esto quiere decir que está compuesta por muchas unidades básicas que se conocen como monómeros, que tienen una parte peptídica y una parte glucídica. ¿Dónde se encuentra este peptidoglicano? Uy. Bueno, ¿dónde se encuentra este peptidoglicano? También sale en la diapositiva. Pues se encuentra por encima de la membrana externa, de la membrana citoplasmática, ¿vale? Se encuentra por encima y lo que hace es, pues, es como una especie de armadura que rodea a la membrana citoplasmática y así la protege de las condiciones externas, fundamentalmente de los cambios osmóticos, y en general el peptidoglicano actúa como una pared protectora, ¿vale? ¿Y cuál es su función? Pues esto mismo, actúa como protectora de la célula bacteriana, ¿vale? En su composición tenemos dos fases, una fase intracitoplasmática en la que se van a sintetizar los componentes básicos, estos monómeros, y una fase extracitoplasmática en la que los monómeros salen al exterior porque se ubica fuera, el peptidoglicano se ubica fuera de la célula bacteriana, fuera de la membrana citoplasmática, y en esa parte ya extracitoplasmática, en esa parte externa, se van a ir ensamblando todos estos monómeros para constituir cadenas largas que ahí ya se forman lo que se conoce como pared celular, ¿vale? En la fase intracitoplasmática se sintetizan, por tanto, los componentes, los monómeros. Y esto que decíamos que tiene una parte peptídica y una parte glucídica. La parte glucídica está compuesto por N-acetil glutámico, el N-acetilglucosamina y el N-acetil urámico. ¿Qué? No. Y el N-acetil y el N-acetil
murábico. ¿Pueden poner el móvil? A ver. Vale, a ver si sí. Vale. El componente de la parte glucídica consta del N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, ¿vale? El N-acetilmurámico se va a sintetizar a partir del N-acetilglucosamina en una reacción en la que participa una fosfonol transferasa y que va a poder ser inhibida por el antibiótico fosfomicina, ¿vale? Una vez que ya tenemos este N-acetilglutámico y este N-acetilglucosamina y este N-acetilmurámico que se van a unir por un enlace beta 1,4, esto es lo que va a componer la parte glucídica, pero la parte peptídica está compuesta por 5 aminoácidos que cuelgan del N-acetilmurámico y que son L-alanina, D-glutámico, un tercer aminoácido que va a depender de si estamos ante una bacteria gram positiva o gram negativa, siendo el L-lisina en las gram positivas y el ácido mesodiaminopiménico en los gram negativos. Y un dipéptido final que es D-alanina, D-alanina. Y aquí ya sí tenemos esta estructura, este monómero básico que compone el peptidoglicano, ¿vale? Tenemos primero el N-acetilglucosamina, de él se va a sintetizar el N-acetilmurámico, sobre el N-acetilmurámico se van a ir uniendo estos 5 aminoácidos de forma secuencial, y una vez que están unidos los 5 aminoácidos al N-acetilmurámico, entonces sí se ensambla el N-acetilglucosamina por enlace beta 1,4, y una vez que ya está todo ello constituido, va a salir al exterior, al exterior celular a través del bactoprenol, que es un transportador. El bactoprenol nos transmite, nos va a transportar todos estos monómeros al exterior, a la fase extracitoplasmática. Y en ella se van a producir el ensamblaje de todos estos monómeros en dos fases. Una primera que es la transglucosilación y otra segunda que es la transpeptidación. Bien. Un segundo. Es que si no se abre la puerta del golpeo. Es que quería... ¿Okay? Sí. Bien, en la fase de transglucosilación lo que se va a producir va a ser el enlace de beta 1,4 entre las unidades de N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. ¿Vale? Esto forma parte de un monómero, esto de otro monómero, se van a ir uniendo a muchos más. Se van a unir entre 10 y 30 cadenas o incluso más cadenas de este disacárido N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, ¿vale? Por tanto, os podéis imaginar que quedan cadenas largas, cadenas muy largas, en las que cuelgan estos 5 aminoácidos de los N-acetilmurámicos, ¿vale? Esta fase se llama transglucosilación porque son enlaces beta 1,4 entre los dos azúcares, ¿vale? Para unir estos disacáridos y constituir cadenas muy largas. Una vez ya está constituida estas cadenas largas, pasamos a la fase de transpeptidación. En la fase de transpeptidación lo que se producen son los enlaces peptídicos, ¿vale? Un propio nombre lo dice, enlaces peptídicos entre el tercer aminoácido de una de las cadenas que cuelgan del N-acetilmurámico y el cuarto aminoácido de otra. De tal forma que la función que tienen estos enlaces peptídicos es unir cadenas ya constituidas, ¿vale? Tenemos una cadena, otra, y lo que hacen estos enlaces peptídicos es unirlas, ¿vale? Unirlas para poder crear un conjunto, una unidad estructural fuerte, resistente, y que sea una única unidad para que no se puedan ir desplazando unas cadenas sobre otras, ¿vale? Como os decía, esto se produce entre el tercer aminoácido y el cuarto. De esta cadena de N-acetilmurámico va a caer pues alanina, de glutámico, este
tercer aminoácido, que decíamos el L-lisina en gran positivos, ácido mesodiaminopinélico en gran negativos, y D-alanina. Y aquí tenemos otro. Esta otra cadena, pues con su N-acetilmurámico, tiene la misma cadena pentapeptídica. Y el enlace peptídico se produce entre el tercero de una y el cuarto de otra. Es un enlace peptídico que como consecuencia tiene la escisión del último D-alanina. Este D-alanina se pierde y por tanto van a quedar cadenas tetrapeptídicas y no pentapeptídicas. Inicialmente el monómero que se sintetiza dentro de la célula tiene cadenas pentapeptídicas colgando del N-acetilmurámico, pero una vez que se produce la transpeptidación, las cadenas pasan a ser tetrapeptídicas, porque el último D-alanina se pierde como consecuencia del enlace peptídico. Y diréis, en esta cadena no, pero es que esta cadena va a participar en otro enlace peptídico, de tal forma que va a perder su último aminoácido. Sí. Bueno, no sé si se llegan a perder todas, pero lo normal es que, o sea, en lo que se basa es que sí, ¿vale? Cada vez que hay un enlace peptídico se pierde. Para que la estructura sea bien fuerte, para que sea resistente, para que esté bien constituida y sea rígida, es necesario que haya muchos enlaces peptídicos, porque si no sería fácilmente fracturable. Entonces, cuantos más enlaces peptídicos hay, pues tantos enlaces peptídicos hay como tantas cadenas pasan de ser pentapeptídicas a tetrapeptídicas. Seguro que se queda alguna pentapeptídica, ¿vale? Pero lo suyo es, y si nos preguntan, es por lo que ocurre con el enlace peptídico, se perdería ese último D-alanina y quedarían cadenas tetrapeptídicas. Además, este enlace peptídico va a depender de si estamos en una bacteria gram positiva o gram negativa, porque como os decía, las gram positivas son esas que, además de tener ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que hacen que el mordiente de la pincel de gram, el yodo, que está contenido en el lugol, fije bien el primer colorante, el cristal violeta, que además tienen muchas cadenas de péptidoglicanos, por eso tienen una pared celular muy gruesa. ¿Vale? Como tienen una pared celular muy gruesa, hay enlaces peptídicos que se producen entre cadenas próximas, pero hay enlaces peptídicos que se producen entre cadenas muy alejadas unas de otras. Y no es posible que este enlace pueda estirarse tanto. Por eso necesitan un alargador, ¿vale? Necesitan una cadena de 5 aminoácidos de glicina que les sirva como alargador a este enlace peptídico. ¿Vale? Es un enlace peptídico con una cadena en medio de 5 aminoácidos de glicina. Entre este tercer aminoácido, que como estamos en gran positivo será L-lisina, y este cuarto de alanina, hay 5 glicinas, ¿vale? Todas unidas por enlace peptídico. En el caso de los gram negativos no necesitan este alargador porque, como hemos visto, su pared es más finita, tiene pocas cadenas de peptidoglicano. ¿Vale? Por eso, la cadena de 5 aminoácidos de glicina solamente está en los gram positivos, mientras que en los gram negativos no necesitan ese alargador porque la pared celular es más estrecha, es más finita, y el enlace peptídico por sí mismo ya se basta para poder unir cadenas que no estén tan próximas. ¿Vale? Espero haber contestado a tu pregunta, José Antonio. Eso es lo que tenéis en el manual. Como veis, en los gram positivos tenemos la cadena de 5 aminoácidos de glicina, este puente interpeptídico, mientras que en los gram negativos no hace falta, el enlace es directo. Aquí, atención, os dice solo pocos gram positivos, y es verdad que el tercer aminoácido L-lisina solamente está en los pocos gram positivos. En los bacilos gram positivos hay, igual que en los gram negativos, el ácido mesodiaminopimélico, pero lo cierto es que en bacteriología la mayoría de gram positivos son pocos, o los más relevantes son pocos. Entonces, si os llegaran a preguntar en un hipotético caso, que no creo porque es una cosa así como muy académica, pero sigue habiendo muchos profesores de universidad que ponen preguntas, si os llegaran a preguntar cuál es el tercer aminoácido en las cadenas peptídicas que conforman el peptidoglucano en gram positivos en general,
Que nadie se haga un lío pensando que es el bacilo, es el ácido mesodiaminopiménico y el coco es L-lisina. Si nos preguntan gram positivos en general, L-lisina. Solamente si especifican y diferencian entre cocos o bacilos, diferenciaremos L-lisina para cocos, ácido mesodiaminopiménico para bacilos gram positivos. ¿Vale? Y este dibujo también lo tenéis en el manual y a mí me parece muy chulo y muy explicativo. Aquellos que tengáis memoria visual, os lo recomiendo que lo utilicéis porque os sirve tanto para recordar la síntesis del peptidoglicano como para recordar cuáles son los antibióticos que actúan inhibiendo alguna de estas fases de la síntesis del peptidoglicano y que son, por cierto, después de las quinolonas, que siempre nos preguntan lo mismo por el mecanismo de acción de las quinolonas, después de las quinolonas los antibióticos inhibidores de la síntesis del peptidoglicano son los más preguntados. ¿De acuerdo? Entonces, por repasar, tenemos el N-acetilglucosamina, que siempre lo digo así, a partir del cual se va a sintetizar el N-acetilmurámico en una reacción catalizada con la fosfonal piruvatotransferasa que se inhibe por la fosfomicina. ¿Vale? La fosfomicina, por tanto, inhibe la síntesis de precursores del peptidoglicano. Inhibe, por tanto, la síntesis de la pared celular. Sobre este N-acetilmurámico se van a ir incorporando los 5 aminoácidos, L-alanina, D-glutámico, aquí el L-lisina ácido gram positivo es o ácido mesodiaminopiménico si gram negativo y el dipeptido final de alanina de alanina. La cicloserina, como no se utiliza como antibiótico, me da bastante más. Y ya tenemos este N-acetilmurámico con la cadena pentapeptídica, entonces se le une con el enlace beta-1,4 al N-acetilglucosamina y ya tenemos así nuestro monómero, nuestro ladrillo básico en la síntesis del peptidoglicano, nuestro ladrillo estructural básico de este peptidoglicano, de esta pared celular. Necesita salir porque todo esto se ha producido en la fase intracitoplasmática y como se ubica en el exterior necesita salir y para ello necesita un transportador que es el lactoprenol o lípido P. Una vez que ya tenemos nuestro monómero en el exterior, se realizan las dos fases que veíamos previamente, la transglucosilación, en la que se van uniendo a través de enlaces glucosídicos por beta-1,4, enlace beta-1,4, más N-acetilmurámicos con N-acetilglucosaminas hasta conformar, se van a unir como unas entre 10 y 30 monómeros, ¿vale? Por enlace beta-1,4, ya se van a ir constituyendo largas cadenas de peptidoglicano. Esta fase de transglucosilación está inhibida por los antibióticos glucopéptidos. La transglucosilación está inhibida por los, y lo he tachado, por los glucopéptidos, ¿vale? Que son la vancomicina, la teicoplanina y la dalbavancina, que si no suena, os sonará. Más adelante. En ausencia de la actividad de estos antibióticos, continuamos con nuestra síntesis de la pared celular, ya tenemos largas cadenas que para que no se deslicen unas sobre otras es necesario que estén unidas por esos enlaces peptídicos. Y esa fase es la transpeptidación, que se produce de forma directa en caso de gram negativos y de forma indirecta a través de cadenas de 5 aminoácidos de glicina en gram positivos porque hay muchas cadenas que están muy alejadas y necesitan poder unirse con ese agarrador. Esta fase de transpeptidación se va a inhibir por los antibióticos beta-lactámicos, los más empleados como antibióticos, los antibióticos más utilizados, ¿vale? Y Jorge me pregunta que si el N-acetilmurámico se sintetiza, sí, se sintetiza a partir del N-acetilglucosamina con ácido láctico, pero en esa reacción participa, que es lo importante, la fosfoenol piruvatotransferasa, que es la que va a ser inhibida por la fosfomicina, ¿vale? Por eso es ese punto el que nos importa, ¿vale? Y si nos preguntan en general por los gram positivos, el tercer aminoácido de la cadena peptídica es L-lisina. En general, gram positivos, L-lisina. Solo si nos diferencian entre cocos y bacilos, diremos que los cocos tienen como tercer aminoácido L-lisina y los bacilos el ácido mesodiaminopiménico. ¿Vale? Bien, por tanto tenemos la fosfomicina que inhibe la síntesis del N-acetilmurámico, la bacitracina que inhibe la actividad del lactoprenol, ¿vale? La bacitracina, este antibiótico que seguro que es una de las pomadas, el Bactroban, para infecciones cutáneas leves y tal, donde hay pues muchos filococos y tal.
el Bactroban o la bactrocina y viene el bactobrenol, que es el transportador de los monómeros del interior al exterior. Los glucopéptidos, vancomicina, tricoplamina, dalmogancina, llevan la transglucosilación gluco con transgluco, ¿vale? Y los antibióticos beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactam, bacteriolam, inhiben la transpeptidación, ¿vale? Por eso me gusta tanto esta gráfica, porque es en muy poco espacio se explican muchas cosas y nos ayuda a repasar. Bien, pasamos a la membrana externa. La membrana externa, lo más importante es que solamente está presente en los gram negativos. De hecho, la membrana externa hace que uno de los antibióticos que acabamos de ver, que son los glucopéptidos, la vancomicina, tricoplanina, dalmogancina, no sean activos en gram negativos. ¿Por qué? Porque si cogéis uno negativo, pasáis al final, donde están los antibióticos, ¿tenéis alguna imagen? No sé de qué glucopéptido, creo que era de la banco, pero si no es la banco, es la trico, es la dalga seguro que no, pero vamos, o la banco, la trico, la dalga es todavía más grande que la tricoplanina, porque la dalmogancina es una tricoplanina con un radical lipófilo para hacer que tenga una afinidad todavía más larga, mucho más larga, que es lo que más caracteriza